El Instituto de Estudios Superiores de la Comunicación presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast sobre la historia del periodismo. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, la prensa en la Revolución, y esperamos que este sea de su agrado. Como todos sabemos, la Revolución Mexicana fue un evento que definió en gran parte el rumbo de nuestro país. Pero lo que pocas veces se menciona es que, además de ser una revolución armada, también fue una revolución intelectual, en la que se destacaron principalmente la literatura y el periodismo, y es precisamente de este último del cual hablaremos en este podcast. La prensa en la Revolución fue un periodo que abarcó de 1910 a 1917, pero que tuvo sus primeros antecedentes en la era del Porfiriato, época en la cual se vivió una gran represión hacia este medio de comunicación. Pero gracias a personajes como los hermanos Flores Magón, con ideales firmes en pro de la libertad de expresión, logró mantenerse y surgir con mucha fuerza en el movimiento revolucionario. La prensa en este periodo, según varias fuentes bibliográficas, surge en el interinato de León de la Barra y el gobierno constitucional de Madero. Tras la caída de la dictadura porfirista, los efectos en el periodismo fueron inmediatos, ya que este suceso devolvió al periodismo la libertad de expresión que había sido suprimida durante el gobierno porfirista. En un principio, los periódicos favorecidos fueron los que combatieron al régimen dictador. El Diario del Hogar, bajo la dirección de Juan Zaraboa y Luis G. Mata. El Diario Regeneración, el cual tuvo como propietario a Jesús Flores Magón. El periódico Redención, de Alfonso Barrera Peniche. La Voz de Juárez, de Paulino Martínez. Y por último, el Clarín, que era considerado el mejor diario de la Ciudad de México. Todos los antes mencionados proponían combatir la permanencia de hombres que provenían del gobierno porfirista. Pero en teoría, todos estos periódicos sostenían la causa revolucionaria, pero consideraban torpe e inoportuno a todo movimiento obrero declarado en ese momento. Al inicio de este periodo, las quejas sobre violaciones a las garantías del escritor son casi nulas. Y si éstas se daban, era por parte de periodistas independientes, los cuales señalaban las violaciones cometidas por dichos funcionarios y que eran personas del régimen anterior que aún seguían en el gobierno provisional. No todos los periódicos estuvieron a favor de la revolución. Varios de ellos cooperaron en el desprestigio del movimiento, y entre ellos encontramos a El Imparcial y El País, los cuales trabajaban por el Grupo Católico Nacional y cuyo órgano declarado se llamaba La Nación. Estos periódicos, además de desprestigiar al movimiento, fueron una de las improvisaciones que en mayor grado contribuyeron a la desgracia del señor Madero como presidente de México. Uno de los periódicos más enconados contra el gobierno maderista fue El Noticioso Mexicano, el cual aparece a raíz del cuartelazo de Félix Díaz en Veracruz para exigir la impunidad del militar golpista. Otros periódicos de oposición a Madero, que más tarde desembocarían en el huertismo, son El Mañana, que dirigía el señor Jesús M. Rábago, quien después fuera secretario de Victoriano Huerta. La Tribuna, La Prensa, El Defensor del Pueblo, La Voz del Pueblo y El Heraldo Nacional. En cuanto a los periódicos de caricaturas,
su efecto fue catastrófico para el régimen maderista. La risa, Multicolor, Ipiranga, El Ahuizote, La Guacamaya, Tilín Tilín, La Sátira, Sancho Panza, Don Quijote, El Madero Petatero, Las Actualidades o Nueva Era, fueron los periódicos que más hicieron por derrocar a Madero. Durante el régimen de Victoriano Huerta, el periodismo dividió sus falanges en 3 brigadas. La primera fue la prensa de la metrópoli y de las poblaciones importantes en el poder del régimen. Entre los periódicos que formaron parte de esta brigada se encontraban por parte capitalina, El Parcial, El Noticioso Mexicano, El País, La Tribuna, El Universal, El Diario, El Independiente, La Voz del Pueblo y Novedades. La segunda brigada fue conformada por periódicos editados por mexicanos en el extranjero, y la tercera la integró la prensa extranjera que alquilaba columnas a periódicos antirrevolucionarios. Cabe mencionar, por otro lado, que también debemos mencionar que el periodo revolucionario, durante el mismo, existieron prensas convencionalistas y constitucionalistas. La prensa convencionalista surge cuando los sectores revolucionarios se dividen y fomenta la aparición de órganos de prensa destinados a propagar sus respectivas ideologías, mientras que la prensa constitucionalista se dedicaba principalmente a la unificación de las ideologías entre un grupo y otro. Pues bueno, para concluir, haré énfasis en que la prensa en la revolución y la prensa actual parecería ser que tienen el mismo concepto, ya que todas luchan por sus ideologías. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo para escuchar este podcast y espero que escuchen los siguientes que haremos en un futuro. Para concluir, sabemos nosotros que el periodismo es algo muy importante en la vida nacional. Si así lo fue en los momentos de la revolución, creo que el periodismo ahora tiene mucho por dar a lo que es nuestro país. Enhorabuena por aquellos buenos periodistas, aquellos periodistas que luchan por la verdad, que luchan para que todos estemos bien informados. En este momento, pues obviamente lo sabemos, en tiempos en donde la información corre rápidamente, el periodismo es algo que necesitamos cada uno de los que queremos estar informados, en especial el pueblo de México. Muy buenas noches, fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. El Instituto de Estudios Superiores de la Comunicación presentó